Juan capítulo 5, versículo 24. John chapter 5, verse 24. Todos lo tienen. Juan capítulo 5, versículo 24. John chapter 5, verse 24. Aquel aire está apagado, a ver si lo pueden prender. Sí. Ese mismito ahí. ¿Eso era Ángel que estaba señalando allá? Ok, no. Yo creía, pues está bien, yo creía que era por eso. Si no, está bien. Pero hace falta, anyway, porque me sobrecalenté un poco aquí. Bien, hermanos, voy a tratar de ser ligero hoy, porque tengo que traducir, ¿verdad? Para no tomarles mucho tiempo. Así que vamos a leer rapiditamente Juan capítulo 5, versículo 24. You guys follow me in English. John chapter 5, verse 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más me das el privilegio, Padre, de poder exponerla, predicarla. Y una vez más, Señor, a través de ella tenemos la certeza de que tú nos hablas, de que tú nos transformas, Señor, y nos santificas. Y eso te pedimos, Padre, santifica a tu pueblo, santifica a cada uno de nosotros. Tú conoces cada una de nuestras flaquezas, Señor, nuestras debilidades. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu trabaja en nuestras vidas, fortalécenos en esas áreas. Levántanos, Señor, si estamos caídos. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, a ser devotos a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, y pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Título del mensaje: ¿vivo o solamente existiendo? ¿Vivo o solamente existiendo? En forma de pregunta. ¿Estamos vivos o solamente existiendo? So the title of the sermon is Alive or Just Existing? In question form. Are we alive or are we just existing? Y vivimos en una época, hermanos, en que todo el mundo está obsesionado con las apariencias, ¿no? Y no es que sea malo, ¿verdad? La apariencia de uno, pero estoy hablando acerca de la obsesión. So we live in a time when everyone is obsessed with appearances, and that in and of itself, your appearance, there's nothing wrong with having a nice appearance, right? It's the obsession of appearances. Un ejemplo, hermanos, un teléfono puede verse nuevo por fuera, pero puede estar dañado. ¿Cuántos de ustedes tienen muchas veces problemas que no tiene suficiente memoria, que está muy lento, que la carga se le va muy rápido? Por fuera se ve bien, ¿no? Pero hay algo mal dentro. How many of you have phones that on the outside they look fine, but either they have low memory, the charge discharges quickly, it's too slow, something's wrong with it. It looks good on the outside, but there's obviously a problem from within, right? Una casa, hermanos. Una casa puede lucir hermosa cuando usted pasa en su automóvil y la mira, pero puede que tenga problemas estructurales, problemas mecánicos ocultos, problemas de la cablería eléctrica, de la plomería, que usted no está viendo. You drive by a beautiful house, it looks beautiful, it looks gorgeous, but you don't know if in the inside there are structural problems, plumbing problems, electrical problems. The inside may be bad.
Lo mismo que un automóvil. Un automóvil, hermano, puede estar limpio, puede brillar y parecer perfecto, pero puede que tenga el motor a punto de esbielarse. No sé si eso es una palabra en la República Dominicana. En Venezuela, el motor esbielado. Eso es una palabra puertorriqueña, yo creo. Es cuando ya el motor está por morirse. Se daña completamente. La reparación es mejor comprar un motor nuevo. ¿No? So sometimes you might see a nice, beautiful, clean, shiny car, but the engine is about to die. There's something wrong in the inside. The outside looks good, the inside is bad. There's something wrong with it. Y por eso es que, hermano, las apariencias pueden ser engañosas. Appearances can be deceiving. Y lo mismo sucede con las personas. The same thing happens with people. Nosotros tendemos a evaluar las cosas, hermanos, por lo que podemos ver, por la apariencia, comportamiento, educación, éxito, reputación o hasta por religión. See, we tend to evaluate things according to what we see, whether it's the appearance, the behavior, education, success, or even religion. Pero hermanos, si pudiéramos ver la realidad espiritual de cada persona, la pregunta es, si la pudiéramos ver como Dios la ve, ¿qué encontraríamos? What if we had the capacity to look at the people's inner being like God can see it? What would we find? Esa es la pregunta, hermanos. Y pregunto también si es posible que una persona parezca estar bien y sin embargo tener un profundo problema, un problema más grande de lo que uno se imagina. Por fuera puede parecer, hermanos, una cosa, pero por dentro puede haber algún problema. Have you ever thought that maybe there are people that when you look at them on the outside, they seem to be okay, but on the inside, there's something wrong? Have you ever thought of that? Y Jesús va a responder a esa pregunta hoy en el versículo 24 de Juan. En realidad se supone que fuera del 24 al 29, pero es que me quedé estancado en el 24 y dije, es que hay demasiado que decir. Así que lo puse solito para continuar luego con el 25 al 29. And this is what Jesus is going to answer today in John 5, verse 24. Y comienza Jesús nuevamente con esta expresión, de cierto os digo. Jesus says once again that same expression, verily, verily I say unto you. Y esto, hermanos, ya sabemos que en esencia es esa fórmula de autoridad de Jesús. So we know in essence that this is Jesus' formula of authority. Lo que él va a decir es incuestionable. What he's about to say is without question. Es indudable, hermanos. There's no doubt about what he's going to do. No es debatible. It's not debatable. Es una verdad absoluta. It's an absolute truth. Y dice él en el versículo 24, con ese alerta que él da, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. So with that alert, he states, he that heareth my word and believes on him that sent me has everlasting life. Hermano, lo que Jesús está describiendo es el medio por el cual la salvación es recibida. Jesus is describing the means through which salvation is received. Observen, hermanos, que Jesús no da aquí, en esto que él está diciendo, no vemos ahí una lista de requisitos meritorios ni de rituales. The statement of Jesus, you don't see him mentioning or with a list of
meritorial requisites or rituals. Certain things that you need to do in order to have everlasting life. That's not what you see him doing here. Lo primero que hay que hacer, dice Jesús, es oír su palabra. The first thing he mentions is that you need to listen to his word. Y fíjense, hermanos, que en el griego la palabra oír no significa solamente escuchar pasivamente, como están haciendo ustedes ahora. El verbo, cuando usted analiza gramaticalmente, está en lo que se le conoce en su forma activa. Activa quiere decir que la persona que está cometiendo el acto, que está ejerciendo la acción, es el que la ejerce, básicamente. Eso suena un poquito redundante. Pero el verbo está describiendo lo que la persona está haciendo. So in the Greek, the word to listen here is not to just merely receive information. It's in the active form, which means that the person is doing something actively. It's an active involvement of listening. It's purposeful. Es un escuchar con propósito. En otras palabras, hermanos, el oyente está no solamente oyendo, sino que está considerando también lo que oye. Está aprendiendo lo que oye, está comprendiendo lo que oye. Y le presta oído a la enseñanza, al maestro. Tiene esa intención de prestar oído. So, what this means is that the listener, the hearer, he is actively considering what he's listening to. He's learning, he's understanding, and he is paying attention to the teaching or the teacher. Hay una información transmitida, hermanos, por Jesús, pero hay un oyente que es el que considera las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí hoy, hermanos? Está considerando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. So there is a speaker, which is Jesus, and there is a listener like you today, who is paying attention and listening to the words of Jesus as they are written in here, in the Word of God. And you're considering His words. Esa audiencia, hermanos, que escucha, se divide en dos grupos. So that audience that listens is divided into two groups. Los que creen y los que no creen. Porque observe que Jesús no solamente dice el que oye mi palabra y se queda ahí. Ahí Él incluye el que oye mi palabra y cree al que me envió. So Jesus says it's not just about listening. Listen, He says, you divide that audience into two groups. There's the unbelieving group and there's the believing group. Because Jesus doesn't just stop at saying, he who listens to me. He adds to that, and believes him who sent me. Those two go hand in hand. Esas dos cosas, hermanos, escuchar y creer, van de mano a mano. Van juntos. O sea que hay un elemento de fe. There's an element of faith here also. Pero aquí, hermanos, hay algo distinto a lo que Juan ha escrito sobre la fe. Juan ya nos ha informado anteriormente que la salvación es por creer en el Hijo de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en el Hijo, ¿no? We notice something here that's a little different about faith from what John has been telling us. Because if you remember in John 3:16, John writes, "For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believes in Him," in whom? In the Son, "shall not perish but have everlasting life." Lo que Jesús está diciendo aquí ahora es que hay que creer al que lo envió a Él, al Padre.
So Jesus is saying now something slightly different. It's not different, you're going to see later. But he's saying, you have to believe him who sent me. Parece que Jesús está diciendo algo diferente, pero vamos a ver más tarde que no es diferente. Es una manera diferente de decir lo que ya dijo Juan 3:16. Lo vamos a ver pronto. Los judíos, hermanos, ¿creían en Dios, sí o no? Sí. Ellos creían en Dios. The Jews believed in God, right? Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús no le dice a los judíos simplemente que crean en Él? Porque dice que tienen que creer al Padre, si ya los judíos creían en Dios. So why is Jesus asking them, or telling them, or why doesn't he tell them, I should say, believe in me? He's telling them, believe in God, in the Father. Wait, the Jews already believed in God. So why is he telling them to believe in God? O sea que la idea que transmite Jesús, hermano, no es meramente la de creer que Dios es el Padre, sino creer, porque eso es lo que dice Jesús luego, el testimonio que el Padre está dando acerca de Jesucristo. Observen, Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no es creer en Dios si Dios existe o no, o si Dios es el Dios de Israel o no, es creer que Dios lo envió. Y que lo envió con una misión. Y que el Padre da testimonio de Jesús. Eso es lo que tenían que creer. So observe that Jesus, the idea that he's transmitting is not merely to believe in God. They already believed in God. That God exists, or that he's the Father, that he's the Creator. What he is transmitting here is that the Father sent him, and along with that, the Father has a testimony about Jesus. And they need to believe that testimony about Jesus. Ellos tenían que creer el testimonio que el Padre estaba dando acerca de Jesús. En otras palabras, Jesús está diciéndoles, si no creen en mí, no tienen vida eterna. El Padre da testimonio de mí. So in other words, Jesus is saying, if you don't believe in me, you don't have everlasting life. The Father gives testimony of me. He witnesses of me. Y eso es lo que dice Jesús en los versículos 36 al 38. Si pasan rapiditamente, if you go to verses 36 through 38, look at what Jesus says. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, el Padre se las dio para que Cristo las cumpla, y Cristo dice, yo las estoy haciendo, ellas dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo? A través de esas obras. El respaldo que Jesús tenía de su Padre en hacer esas obras. Nadie más podía hacer lo que Jesús hacía. Jesús podía decir, el Padre da testimonio de mí. Más nadie podía decir eso. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Él los está acusando. Ustedes no creen en Dios. Y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, a Cristo, a este vosotros no creéis. No creer en Cristo es automáticamente rechazar al Padre. El testimonio que el Padre da de Cristo. El apóstol Pablo dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Y Juan dice que es espíritu de anticristo negar al Hijo de Dios. Que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Eso, hermano, no se puede separar. Fuera del cristianismo no hay ninguna religión que tenga a Dios. Porque Cristo es el camino al Padre. Y fuera de Cristo no hay Dios. No hay alcance a Dios. A Israel le llaman el pueblo de Dios.
¿Qué Dios si rechazan al Hijo? ¿No es el Dios de la Biblia? Si yo voy a creer lo que dice la Biblia, que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, entonces Israel no tiene al Padre. ¿Quiénes tienen al Padre? Los que creen en Jesucristo. Ellos tienen al Padre. Ellos han creído el testimonio que el Padre ha dado de Jesucristo. So when you read verses 36 through 38, notice what Jesus says. But I have a greater witness than that of John the Baptist. For the works which the Father has given me to finish, the same works that I do, they bear witness of me. Wait a minute. He's doing works that bear witness of him. The Father gave him those works. So you see Jesus, how he's connecting this? He gave me the works, I do them, and those works witness that I was sent by the Father. The Father testifies of me through those works. Who else could have done the works that Jesus did? Was there anyone else that could do his works? None, right? So the only one who could do the works was Jesus. And those works testified that the Father sent Jesus, so that anyone who would believe in him would be saved, have everlasting life, and shall not perish. He says, the works that I do bear witness of me that the Father has sent me. And the Father himself, which has sent me, has borne witness of me through those works. You neither have heard his word at any time, nor seen his shape. In other words, he's telling them, you don't know God. Why? Verse 38. And you don't have his word abiding in you, for who he has sent, which is Christ, you don't believe in him. That's pretty straightforward, don't you think? It's very clear to me. Mire la lógica de Jesús. Mire cómo Jesús lo pone. Si vamos a usar la lógica. ¿Qué está diciendo Jesús? Premisa 1. El Padre me envió. Let's look at Jesus' logic. Okay? Premise 1. The Father sent me. Premisa 2. El Padre me dio las obras. Premise 2. The Father gave me the works. Premisa 3. Yo hago esas obras. Premise 3. I do those works. ¿Estamos siguiendo? El Padre me envió, el Padre me dio las obras y yo las hago. So are you following? The Father sent me. He gave me the works. I do the works. So far, so good, right? Termina diciendo Jesús con la cuarta premisa. Las obras testifican de mí. The fourth premise. The works are testifying of me. Conclusión. Por lo tanto, las obras prueban que el Padre me envió. Sencillo, hermanos, claro. ¿Está claro? Jesús no puede ser más claro que eso, hermanos. Aquellos que lo rechazaron, lo hicieron porque lo odiaban, porque lo aborrecían, porque no querían de su propio corazón, no querían creer en Él. No es que Dios los obligó, como muchos dicen. Ustedes los bautistas creen en la predestinación, entonces Dios obliga a la gente a perderse. No, Dios no obliga a nadie a perderse, ya todo el mundo está perdido. Y al que Dios quiere tener misericordia, a ese Él salva. Amén. Es así de sencillo, hermanos. Estos hombres voluntariamente de su propio corazón rechazaron a Cristo a pesar del testimonio que el Padre daba mediante las obras que hacía Jesús. So the conclusion for Jesus here is, those works testify of me. Premise 4, the conclusion is, therefore, the works that I do, they prove, they testify that the Father sent me. So those people who rejected Christ, they did it out of their own will without excuse. There was enough revelation for them to believe in Jesus, and they chose to reject him.
Había suficiente revelación de Dios para todos aquellos que estaban frente a Jesús. Para creer en Él, había suficiente revelación para creer en Él y ellos decidieron rechazar a Jesús. By the way, when they accuse us of double predestination, if you know what that means, is that God predestines some to salvation and predestines others to condemnation. They don't understand what predestination is. God doesn't force anyone to go to hell. Man on his own chooses to go to hell by rejecting Christ. It's that simple. So that's a straw man argument. Hermanos, creer al Padre es creer el testimonio que el Padre ha dado de Jesucristo. So to believe the Father is to believe the witness or the testimony that the Father is giving of Christ. Como les dije hace un rato, hermanos, no se puede creer en el Padre y rechazar al Hijo. Like I said before, you can't claim to believe in the Father and yet reject Christ. Y hay religiones que dicen que creen en Cristo, pero que Cristo es un ángel, que es una criatura, que no es Dios. Bueno, ya rechazaron a Cristo, porque ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad divina. Al rechazar a ese Cristo e intercambiarlo por uno inferior, inventado de la imaginación del hombre, ya no tienen al Hijo, ya no están creyendo en el Hijo de Dios. Y si no están creyendo en el Hijo de Dios, tampoco han creído en aquel que lo envió. Es así de simple. So to believe the Father is to believe the testimony that the Father gives about Jesus. And there are those religions out there that say that Jesus, they claim to believe in Jesus, but they say that Jesus is just an angel, a creature. Some say that he's just a prophet. Well, you don't believe in the Jesus of the Bible then, because the Jesus of the Bible is God incarnate. He's not a creature. He wasn't created. He's not an angel. So they believe in an inferior Jesus, one that they created out of their own imagination. And because they love that invented Jesus and they don't love the Jesus of the Bible, they have rejected the true Jesus, the true Son of God. And by doing that, they have rejected the Father. Because you can't separate the Father from the Son in that relationship. If you reject the Son, you're rejecting the testimony that the Father is giving of the Son. El que rechaza a Jesucristo está rechazando el testimonio que el Padre está dando de Jesucristo. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? En palabras más simples, llamarle a Dios mentiroso. In simple words, you know what that means? You're calling God a liar. I don't believe what you're saying about Jesus. I don't believe your testimony about Jesus. You're calling God a liar. It's that simple. Así de sencillo, hermanos. Y miren lo que dice Jesús, hermanos, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. He who listens to my word and believes him who sent me has everlasting life. Un resultado, hermanos. That is the result of believing. Y note que Jesús no está diciendo tendrá vida eterna en el futuro. Notice that Jesus is not saying that he will have everlasting life in the future. Sí, va a haber una vida eterna en el futuro. And yes, there's going to be everlasting life in the future. Pero él está diciendo que ya la tiene desde ahora. Jesus is saying he has it now.
You listen to my words, you believe him who sent me, then you now have everlasting life. You possess it now. Posees la vida eterna ahora. Es una realidad presente, hermanos. It's a present reality. Hermanos, no hay vida sin la palabra de Dios. There's no life without the word of God. Por eso, hermanos, eso no se le puede llamar avivamiento a todo lo que se identifica como avivamiento. You can't call everything a revival. Everything that identifies itself as a revival, you can't call it a revival. Sin la palabra de Dios no hay avivamiento, hermanos. Without the word of God, there's no revival. ¿Se acuerdan hace unos años atrás, aquí en Pensilvania fue esta universidad un supuesto avivamiento? Sí, ¿cuánto evangelio se predicó ahí, hermanos? ¿Qué hacía la gente ahí? Cantar y agarrarse de manos. Pero ¿dónde estaba la palabra predicada? Sin palabra de Dios no hay avivamiento. Ahí no hubo ningún avivamiento. Después todo el mundo se fue para sus casas. ¿Y dónde terminó eso? La nación sigue descendiendo en su moralidad, en su espiritualidad, cada vez peor, hermanos. ¿Qué avivamiento hubo? Ninguno. Meras emociones, hermanos, no son avivamiento. Without the word of God, there's no revival. There's no life. I don't know how many of you remember a few years ago, there's this supposed revival. In, I think, Pennsylvania, was it? Or some university? I didn't see the word of God being preached there. I saw a lot of singing, a lot of holding hands, and we are the world. We are the children. That's it. You think there's revival in that without the word of God? That was no revival. At the end of the day, everybody went home, and the United States keeps going deeper and deeper and deeper into immorality and corruption. Where's the revival? There was no revival. None whatsoever. Un avivamiento no es un culto pomposo y fogoso tampoco. A revival is not a very hot, lively worship service. That's not revival. De que pueda haber mucha música y emociones, pero eso no es necesariamente, hermanos, un avivamiento. Danzas. Si falta la palabra de Dios, hermanos, no hay nada. Ahora, hermanos, oír la palabra es bueno, pero no es suficiente. To hear the word is good, but it's not sufficient. El próximo paso es creer. The next step is to believe the word. Without belief, there was no change. Si no se creyó, hermanos, no hubo cambio. Y hay dos verdades que quiero mencionar de la vida eterna. Aunque es cierto, verdad número uno, que la vida eterna significa que es una vida sin fin, no es lo único que significa. Sí es uno de los significados. Vida eterna, obviamente, una vida que no termina. I want to say two things about everlasting life. So, first thing about everlasting life, it means life without end, okay? But that's not the only thing it means. There's a second definition to everlasting life. Y tómelo de esta manera, hermanos, porque el impío, cuando muere, deja de existir. Su existencia continúa, ¿verdad? Por la eternidad. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado que vida eterna no solo significa la duración eterna de la vida. ¿Okay? Aunque es cierto, pero no es lo único. Porque aún los impíos van a vivir para siempre. Ahora, la calidad de vida, segunda definición de vida eterna, es la calidad de vida.
So why am I saying this? Because even evildoers, even those who are condemned, when they die, they're not gonna cease to exist. They're gonna continue to exist forever. So does that mean that they have everlasting life? No. It means that they're gonna live forever, in one sense, but the quality of life, which is the second definition of everlasting life. One is with God and the other one is without God. La calidad de vida eterna es unos van a vivir con Dios y otros van a vivir sin Dios. Ese es el segundo aspecto de la vida eterna. Una vida en comunión con Dios. It's a life in fellowship, communion with God. That is everlasting life. En Juan 17:3 Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Estamos viendo, hermanos, una relación y comunión con Dios. Jesús lo dice ahí claramente, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan una relación contigo, Padre. In John 17:3, Jesus says, and this is everlasting life. He gives us the definition. He says, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. It's to have fellowship, communion, union with God, a relationship with God. That is everlasting life. Tristemente el incrédulo, hermanos, vivirá para siempre, pero apartado de la presencia favorable de Dios, en estado de sufrimiento y dolor. Sadly, the unbelievers will live forever, yes, but separated from the favorable presence of God in suffering and pain. Y Jesús dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. So again, Jesus says, he who hears my words and believes him who sent me has now everlasting life and shall not come to condemnation. He will not be condemned. Ese es el resultado de la fe del pecador que oye el evangelio y cree. That is the result of the sinner who hears the gospel and believes. Y observen que Jesús no dice, no vendrá a condenación dependiendo de su esfuerzo, dependiendo de su perseverancia. La salvación no depende de méritos humanos. Si dependiera, hermanos, de algún mérito humano, la condenación no se tardaría en caer. Porque mis méritos, hermanos, aunque muchos sean buenos, muchos de ellos son insuficientes. Muchos de ellos son malos. Muchos de ellos se quedan cortos, o todos se quedan cortos delante de Dios, hermanos. Todos mis méritos se quedan cortos delante de Dios. No se tardaría la condenación en venir a mi vida. Notice that Jesus doesn't say, he shall not come into condemnation depending on his efforts or depending on his perseverance. Salvation does not depend on human effort, on human merit. If it did, I guarantee that condemnation would not retard. I don't know if that's the right word. Am I using the right word? No se atrasa. Delay. Would not delay. Thank you. Thank you. Te llevas una A, Carlos. Condemnation would not delay if it depends on my merits. Why? Because my merits are not perfect. They're not sufficient.
There's no amount of merit that I can do to repay my offense to God. It's impossible. Mira, hermanos, cualquier pensamiento inmoral que nos viene muchas veces, por cualquier razón, actitudes pecaminosas que a veces vengan a nuestras vidas, actos antiéticos, hermanos, cuando olvidamos la ética, inclinaciones desordenadas, hermanos, cualquiera de esas cosas nos pondría nuevamente bajo condenación. Think about it. Any immoral thought that, whether it happens occasionally or rarely, but they do happen, unethical actions, disordered inclinations, anything that doesn't please God, that we would do, if it depended on human merits, anything we did would put us back under the judgment of God. Gracias a Dios por Jesucristo. Amen. Thank God for Jesus Christ. Porque es por Jesucristo, por creer en Cristo, que Cristo mismo dice ahí, y no vendrá condenación. Jesus himself says, if you believe, you will not come into condemnation. ¿Sabía Jesús que usted y yo, hermanos, le íbamos a fallar? Que nuestros pensamientos no van a ser siempre perfectos, que nuestras conductas no van a ser siempre perfectas, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras actitudes, etcétera, que no van a ser siempre perfectas. ¿Lo sabía Jesús? Y sin embargo él dice, no vendrá condenación. Did Jesus know that our thoughts were not going to always be perfect? Our actions, our intentions, did he know that they were not going to be always perfect? And yet he says, he shall not come into condemnation. Esto, hermanos, me da esperanza. Eso te da esperanza. That gives me hope. That gives you hope. Una esperanza viva. A living hope. Eso no está diciendo, hermanos, nuevamente, para que aquellos que les gusta acusarnos, calumniarnos, una acusación falsa, entonces usted puede vivir como le da la gana porque no va a vivir en condenación. Eso no es lo que hemos dicho, porque eso no es lo que dice Jesús. Just be aware of those who like to slander us by twisting our words, by creating this straw man argument. Also, you mean that because you shall not come into condemnation, then you can live any way you want? No, we never said that. Because Jesus never said that. We're saying what it says here and we believe it. Decimos lo que dijo Jesús ahí y lo creemos. Pero yo no sé quién de ustedes quiere vivir vida desordenada. ¿Alguno de ustedes quiere vivir una vida desordenada? No, eso no está en mi inclinación, hermanos, porque Cristo me cambió. Amén. ¿Te cambió Cristo? Amén. Entonces no debe de tener esas inclinaciones de vivir una vida desordenada, inmoral, antiética, de hacerle mal al prójimo. ¿Verdad que eso no está en ti, hermanos? Que de vez en cuando quiere como tomar control, pero ¿sabes qué? Hay otro lado dentro de ti, que es el Espíritu Santo guiándote. Es una vida nueva que tú posees ahora, un corazón regenerado, que está inclinado hacia Dios y no hacia el pecado. Eso es lo que predicamos, eso es lo que dice la Biblia. How many of you want to live a disorderly life? You want to live a immoral, disorderly life in sin? Do you have that desire? Do you really want to just get out of church and just live your life? That's what you want? Because I don't see any of you trying to live the disorderly life. Why? Because you are a new creation. Christ has transformed you. And you do struggle with sins, but that's the case. You're struggling against sin because you don't want to sin. You want to please God. And when you do please yourself instead of God, you regret it, don't you? That's what we preach. We've been transformed.
but we're never saved because of our good works. Good works are the sign that you have been saved. No somos salvos por buenas obras. Las buenas obras son, hermanos, la evidencia de que hemos sido transformados, de que hemos sido salvados. Esas son las buenas obras. En Romanos 8:1, hermanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romans 8:1 states that there's no condemnation for those that are in Christ Jesus. Si usted está en Cristo, hermanos, no hay condenación para usted. If you're in Christ, there's no condemnation for you. Hemos sido librados de la condenación, hermanos. We have been delivered from condemnation. ¿Y qué es estar en Cristo, hermanos? ¿Es un esfuerzo humano? What does it mean to be in Christ? Is it a human effort? If you say yes, how? Si tú dices que sí, que es un esfuerzo humano, te pregunto, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso, estar en Cristo? ¿Cuál es la fórmula? Enséñamela en la Biblia. Que no la hay. No, que no la hay, ¿verdad? Eso es una obra divina, hermanos, de Dios en el creyente. It is a divine work on the believer to unite the believer with Christ. Dios hace esa obra, hermanos, de unir al creyente con Cristo. Por eso es que una y otra vez usted ve cuando Pablo dice los que están en Cristo. Estamos en Él. Over and over you see Paul saying things like, we are together with Christ. We are in Him. The Spirit of God has united us mystically to Christ. El Espíritu Santo nos ha unido místicamente a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Estamos en Cristo. We belong to Christ. We are in Christ. We are with Him. Esa obra, hermano, no es por esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. That work is not out of human effort. It is the grace of God. It is a gift of God. Y ese mismo Jesús, hermanos, a quien el Padre le ha dado todo el juicio, o sea que Él es el juez, Cristo es el juez, ya Cristo declaró su veredicto. Todo el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación. Habló el juez. No hay nada que nadie te pueda decir, ni ángeles, ni demonios, ni diablo, ni gente, que pueda deshacer lo que Cristo ha declarado, hermanos. And Jesus, remember that in the past we said that God the Father has given Jesus all judgment. In other words, Jesus is the judge of the universe. And He has made His verdict. What's His verdict? Those who believe in Him, you have everlasting life, and you will not come to condemnation. The judge has spoken. And there's no devil, there's no demon, there's no angel, there's no man who can change what Jesus has declared. Estamos seguros en Cristo. We are secure in Christ. Nuevamente, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo. Y termina diciendo este versículo, mas ha pasado de muerte a vida. And Jesus ends the verse by saying, but is passed from death unto life. Esos que oyen su palabra, creen el testimonio que el Padre da del Hijo, tienen vida eterna, no vendrán a condenación. Y mire por qué. Porque han pasado de muerte a vida. Those who hear the word of Jesus, believe the Father who sent Jesus, have everlasting life, will not be condemned, and here's why. They have come from death to life. Han pasado de muerte a vida.
Fíjese que no está diciendo pasarán de muerte a vida. Dice que ya pasaron de muerte a vida. It's not saying they will in the future someday come from death to life. Now they have come from death to life. Es un hecho. It is a done deal. Ya tú has pasado de muerte a vida, hermanos. Si tú eres uno de esos que oíste la palabra de Cristo, que escuchaste el Evangelio, creíste el testimonio que el Padre dio del Hijo, ya no tienes vida eterna, eres librado de la condenación y has pasado de muerte a vida. If you're one of those that has heard the word of Jesus, the gospel, you believe the testimony that the Father has given of Jesus, of who He is, and that what He has done is what pleases God and is what saves man. If you believe that, you have everlasting life. You have been delivered from condemnation, and it also means you came from death to life. ¿Sabe qué es otra manera de entender eso, hermanos? Otra manera de decirlo. Que tú y yo hemos experimentado la resurrección espiritual. You know what's another way to say it? That you and I have experienced the spiritual resurrection. O sea, entendamos esto, hermanos, con claridad. Estar muertos espiritualmente no significa la inexistencia del alma. To be dead spiritually does not mean that the soul does not exist. No se debe de entender como la muerte física, hermanos, que el cuerpo muere y se deshace. A eso no es lo que se refiere la muerte espiritual. It's not like the human body that dies and disintegrates, decomposes. That's not what it means to have, to be spiritually dead. It's not what it means. Miren lo que nos dice la Biblia, lo que quiere decir eso en Efesios 2, versículos 1 al 3. Let us look at what Ephesians 2, verses 1 through 3 tells us about what it means to be spiritually dead. Esto, hermanos, es lo que significa estar muertos espiritualmente. Efesios 2, versículos 1 al 3. Ephesians 2, verses 1 through 3. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿Lo notaron? Estabais muertos. ¿Qué significa? En vuestros delitos y pecados. Eso es estar muerto espiritualmente. Estar en los delitos y pecados, hermanos. Escuchen qué más, porque no se queda ahí. En los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Eso es estar muerto en delitos y pecados. Andar conforme a este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escuchen esto, lo que es muerte espiritual, viviendo ¿en qué? En la concupiscencia de nuestra carne. Eso es estar muertos en delitos y pecados. Muerto espiritualmente. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Eso es estar muerto espiritualmente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es estar muerto espiritualmente. Ser un hijo de la ira de Dios. Look at what it means to be spiritually dead. And you has He quickened, which means has been brought to life, meaning that God has brought you to life, who were dead in trespasses and sins. That's what being dead spiritually means. To be in your sins and trespasses. Where in time past you walked according to the course of this world. That's to be dead spiritually. You're walking according to the course of this world. According to the prince of the power of the air.
according to Satan. He was your master. He was your ruler. The spirit that now works in the children of disobedience. You were a child of disobedience. That's to be dead spiritually. Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh. That's what it means to be spiritually dead. Living in the lusts of your flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. That's to be spiritually dead. And were by nature children of wrath, even as others. To be a child of wrath is to be spiritually dead. You see what that means? It doesn't mean your soul doesn't exist. It means that it exists in this condition. Estar espiritualmente muerto no significa que tu alma no existe. Lo que significa es que tu alma está viviendo en esta condición pecaminosa, que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada. Eso es estar muerto en delitos y pecados. Y lo peor de todo, que está bajo la ira de Dios. Eso es estar muertos en delitos y pecados. Muchos piensan, hermanos, que estar muertos espiritualmente significa simplemente no ir a la iglesia o en el término más general, no ser religiosos. Some people think that to be spiritually dead means you don't go to church, or in a more general term, you're not religious. Pero Pablo tiene una definición mucho más seria, hermanos. Mucho más seria que esa. Y ya lo vimos. Seguir la corriente del mundo, vivir bajo la influencia del diablo, amar la desobediencia, satisfacerse en la carne, estar bajo la ira de Dios, hermanos. Eso es lo que la Biblia le llama muerte espiritual. But see, those people who think that to be dead spiritually dead is just to not be religious, that's not really accurate. Paul goes beyond that. Paul says to be spiritually dead is to be following the deeds of this world, to live by the influence of the devil, to love disobedience, to satisfy the desires of your flesh, and to be under the wrath of God. That is to be spiritually dead. Not that your soul does not exist. Otra cosa, hermanos, que la vida eterna no es meramente una mejoría moral. Another thing is that everlasting life is not just a better morality. That's not what it means. No es una reforma. It's not a reform. No es un ajuste de carácter. It's not a character adjustment. O sea, que usted va al psicólogo, cogió unas terapias y cambió su conducta. Eso no es vida eterna. O un preso, hermanos, que después de tanto tiempo en la cárcel está rehabilitado. Eso no es una vida eterna. See, everlasting life is not, it's not like a reform or adjusting your character. It's not like going to the psychologist, going through therapy, and now you have a different way of life. That's not everlasting life. Or like a criminal who, after many years in jail, he's been sort of restored, reformed, rehabilitated. That's not everlasting life. That's just a change in conduct. But if you don't change the heart, the conduct can change back to what it was. Esas personas, hermanos, si el corazón no es transformado, su conducta puede volver a lo que era antes. La vida eterna, hermanos, envuelve una transformación del corazón. Everlasting life involves a transformation of the heart. Otra cosa que Jesús no dice, hermanos, Él no dice que estamos intentando pasar de muerte a vida. Jesus is not saying either that we're trying to pass from death to life. Dice que ya
hemos pasado de muerte a vida. We already have passed from death to life. Y eso es lo que leemos en 2 de Corintios, hermanos, 5:17. That's what we read in 2 Corinthians 5:17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, he is a new creation. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. All things have passed, behold, they're made new. Eso es la vida eterna que usted posee ahora, que usted es una nueva criatura. That is everlasting life that you now possess, that you are a new creation. ¿Usted quiere saber, hermano, si usted posee vida eterna? Do you want to know if you possess everlasting life? Compare a 2 de Corintios 5:17 con Efesios 2, que lo leímos hace un rato. ¿Cómo está viviendo usted, hermanos? ¿Está viviendo esa vida de Efesios 2, 1 al 3? Bajo el poder del diablo, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de su carne, de sus pensamientos. Porque si es así, si eso es lo que domina su vida, entonces usted parece que no tiene vida eterna, porque la vida eterna envuelve una transformación del corazón. Está claro eso, ¿verdad que sí, hermanos? Pero 2 Corintios 5:17 dice, no, es una nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron y ahora están haciéndose nuevas. ¿Por qué usted ama a Dios cada día más, hermano? Porque Dios está haciendo una obra nueva cada día en su vida, transformándolo cada día. ¿Por qué aborrece cada día más su pecado? Porque las cosas están siendo hechas nuevas en su vida, hermanos. Estamos viendo, hermanos, eso es vida eterna. Usted comienza a darle el gusto, a probar la vida eterna aquí, hermanos. Y cuando pasemos a la próxima vida, la vamos a ver en toda su gloria. So you want to know how you can know whether you have everlasting life or not? Just compare 2 Corinthians 5:17 to Ephesians 2. Where are you at? Are you living at following the course of this world, under the power and direction of Satan, pleasing your flesh? Is that what describes your life? Then you don't have everlasting life, because everlasting life comes with a transformation of your life. And if your life has not been transformed, then you don't have everlasting life. You need to believe in the words of Jesus, listen to his words, and believe him who sent him. Now in 2 Corinthians 5:17, it says that you're a new creation. You're no longer that person who walked according to the course of this world, under the power of Satan, pleasing your flesh. You love God more and more each day. Why? Because it says, old things have been passed away, they're being made new. So each day God is renewing you into a more spiritual person. You love God more and more each day, and you hate your sin more and more each day. All things are being made new in your life daily. That's how you know you possess everlasting life. When you see that God is transforming you every day. It's confirmed by the Bible. Tenemos nuevos deseos, nuevas inclinaciones, hermanos. Vivimos para Cristo. Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Los frutos. Ese fruto del amor, hermano, de la justicia, de la paz, de la mansedumbre, todos esos frutos que van cada día formando parte de nuestro carácter, hermanos. Eso es evidencia de que somos nueva criatura. We have new inclinations, new desires that please God. We live for Christ. We're being sanctified by the Spirit of God.
How do you know you're being sanctified? Because the fruit of the Spirit is shaping your life. Righteousness and peace and love and patience and all these other fruit. They're transforming your life each day. You have been transformed and you are being transformed each day. Each day you're being transformed. That is evidence. ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? Where is this taking us now? No te preocupes, Gabriel. Al llegar al final de este versículo, hermanos, nos encontramos con una pregunta inevitable. So when we come to the end of this verse, we find ourselves with an inevitable question. Y la pregunta es esta: ¿en cuál de los dos grupos estamos? ¿Te acuerdas que dije que hay dos grupos? Están los que creen y están los que no creen. Remember that I asked you, or that I told you there's two groups, those who believe and those who don't believe. So my question to you is, which group are you in? In the group of those who believe or the group of those who do not believe? En las palabras de Jesús, hermanos, solamente hay dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, hay dos grupos solamente. There's only two groups in the words of Jesus. Aquellos que oyen su palabra y creen al que le envió. There's those who listen to his word and believe him who sent me. Y están aquellos que permanecen en incredulidad. And there's those who remain in unbelief. No hay posiciones neutrales. There's no neutral positions. Simplemente una posición neutral es una incredulidad con otro nombre. To remain neutral is just unbelief with another name. That's all it is. ¿Sabes que Jesús ha declarado aquí, hermanos, que el creyente posee tres bendiciones gloriosas? Jesus has declared here that believers possess three glorious blessings. Primero, hermanos, que tiene vida eterna. First, he has everlasting life. Segundo, que no vendrá condenación. Secondly, he will not come into condemnation. Y tercero, que ha pasado de muerte a vida. Thirdly, he's come from death to life. Y lo bonito de esto, hermanos, es que eso no son promesas inciertas, ni posibilidades futuras condicionadas al mérito humano. The beautiful thing is that these blessings are not like uncertain or possibilities based on human merit. Son realidades presentes. They are present realities. Y son realidades para el que oye a Jesús y cree al que le envió. Realities for him who listens to Christ and believes him who sent him. The testimony that he gives of him. El testimonio que el Padre da del Hijo. Y esas promesas, hermanos, esas bendiciones nos obligan también a considerar la condición opuesta. Those blessings, they confront us and force us to think about or to consider the opposite condition. Permanece en incredulidad continua, hermanos. En muerte espiritual, básicamente. Permanece bajo condenación. No posee vida eterna. The opposite condition is that an unbeliever remains in spiritual death, remains under condemnation, does not possess everlasting life. Y por eso, hermanos, la pregunta más importante que yo te hago hoy no es si eres religioso, porque religiosos hay millones.
The most important question I'm asking you today is not if you're religious. There's millions of people who are religious. No es cuántos años llevas congregándote en una iglesia. It's not about how many years you've been congregating in a church. Y mucho menos cuánto conocimiento doctrinal tengas, porque ¿de qué te vale el conocimiento doctrinal y que con tu vida tú demuestres que para ti eso no significa nada porque no lo estás viviendo? And most important, it's not about how much doctrine you know, because what's the point of having all this doctrine and you don't apply it to your life? You dishonor Christ by knowing a lot and doing none of it. La pregunta, hermanos, decisiva es si has oído verdaderamente la voz de Cristo y has creído el testimonio que el Padre ha dado de él. The decisive question is, have you truly heard the voice of Christ and believed the testimony that the Father has given of him? Bueno, cuando pensamos en Juan capítulo 5, es muy fácil maravillarnos cuando, como vimos anteriormente, la sanidad de aquel paralítico que llevaba 38 años en el estanque, ¿se acuerdan? Pero sin embargo, hermanos, aunque eso es un milagro grande, ese no es el milagro más grande. El milagro más grande, hermanos, que pecadores muertos en delitos y pecados reciban la vida por medio de Jesucristo. Ese milagro es más grande que el milagro del paralítico. Esa restauración física de ese hombre, sí, eso es extraordinario. Es extraordinario. Pero la resurrección espiritual, hermanos, es infinitamente mayor. When we look and consider chapter 5, and we see, it's very easy to marvel at how this man who was sick for 38 years at the water with the angel moving the waters, remember? Very easy to marvel at that. But you know what's more marvelous? That God can take a spiritually dead person and bring him to spiritual life. That's more marvelous than physical healing. It is extraordinary that he healed the man physically, but it's more extraordinary that God can resurrect the spiritually dead. Así que, hermanos, como creyentes, vamos a recordar, hermanos, esta verdad. Si hoy tenemos vida espiritual, vida eterna, hermanos, toda esa gloria le pertenece a Cristo. So as believers, if we have everlasting life, remember that the glory belongs to Christ. ¿Por qué? Fíjate, porque yo hasta el día de hoy no he visto un muerto salir de la tumba para buscar un médico que lo resucite. Have you ever seen a dead corpse coming out of the grave to seek for medical attention to resurrect him? Así estábamos tú y yo espiritualmente. No estábamos buscando quién nos resucitara. That's how you and I were when we were dead spiritually. We were not looking for somebody to resurrect us because we were dead. We loved our sin. We loved walking according to the course of this world, under the power and influence and direction of Satan, and pleasing our flesh. Estábamos muertos, hermanos. Nos gustaba caminar según la corriente de este mundo, vivir así. Nos gustaba seguir las direcciones del diablo. Nos gustaba complacer nuestra carne. ¿Para qué estoy buscando a alguien que me va a quitar eso? Ese era el deseo que teníamos, ¿no? Ninguno estábamos buscando que Cristo nos resucitara. Amábamos nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa. La amábamos, hermanos, con todo nuestro corazón.
¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te invitaban a la iglesia y tú decías, algún día, déjame pensarlo? ¿Cuántas veces te ofrecían a Cristo y tú decías, es que eso no es para mí, o yo estoy muy joven? Amabas el mundo. Amabas tu pecado. Estábamos todos así. How much did you love your sin before? Somebody invited you to church and you had to think about it twice. They offered you Christ. You said you were too young for it. You couldn't be religious. You had a long life to live. That is, you loved your sinful ways. You weren't looking to be resurrected spiritually. Why? You were enjoying your flesh. You were enjoying the world. Y ahí es donde está el milagro mayor, en que tú y yo no queríamos ser resucitados y Cristo nos resucitó. Amen. And that's where the miracle lies. You and I did not want to be resurrected, and Christ came and resurrected you anyways. Y vuelvo y lo hago. Christ resurrected you whether you wanted it or not. Y gracias a Dios porque Cristo me resucitó. Amen. Que Cristo te obligó a salvarte. No, no me obligó a salvarme. Yo vine contento, hermanos, brincando a la presencia de Cristo. Tú viniste contento también, ¿verdad que sí? ¿O te jalaron por una oreja? ¿Cómo fue la cosa? Tú viniste porque Cristo te resucitó y gloria a Dios porque lo hizo. Gloria a Dios porque no tuvo que tocar a la puertita de tu corazón a decir, déjame entrar, a ver si como contigo. No, Cristo no hace eso. Cristo rompió la puerta, entró y te cambió y punto. Dios es soberano. Dios no te tiene que pedir permiso. Dios hace lo que quiere con quien quiere y cuando quiere. Ese es nuestro Dios. Y gloria a Dios porque así fue que lo hizo contigo y conmigo. Gloria a Dios. So you were not looking to be resurrected. Christ came, and whether you liked it or not, He resurrected you. And praise be God for that. Because if God needed your permission to resurrect you, you would have never been resurrected. See, there's those who like to take revelation when Jesus says, I knock at the little door of your heart. Please let me in. I want to have dinner with you. That's not the Jesus I believe in. The Jesus I believe in knocked down that door. He went into your heart and He transformed you whether you liked it or not. That's the Jesus that the Bible teaches me. And praise be God because He was man enough to do that. He was brave, courageous, and He didn't need your permission. El problema es, hermano, que la gente coge en ese pasaje de Apocalipsis donde Jesús toca la puerta y se lo quieren aplicar a la gente. Eso era para una iglesia que estaba vacía, hermanos, que no tenía a Cristo. Eso no es para el corazón tuyo. Cristo entró en tu corazón en el momento preciso. Y yo estoy seguro que tú estás agradecido de que Él lo hizo de esa manera. ¿Verdad que sí? Y cuántas cosas más, hermano, no nos va a revelar cuando estemos ante su presencia. De lo que Él ha hecho con nosotros que nosotros ni nos hemos dado cuenta. Por eso es que te digo, hermanos, que la gloria le pertenece a Cristo. Te trasladó de la muerte a la vida. Glory belongs to Christ. He transferred you from death unto life. Nada fue por causa, producto de tu sabiduría, de tu naturaleza, de tus méritos. Fue todo Cristo. Nothing was because of your intelligence or your merits or your strength. It was Christ. Eso es resultado de la gracia de Dios, hermanos. That is the result of the grace of God. Y por eso, hermanos, yo te invito a que tú seas ferviente en tu devoción al Señor. Que tú seas ferviente en servirle, en adorarle. And that's why I invite you to be fervent in your devotion to Him, in worship and in service to Him. Creo que Él se lo merece, ¿no? I think He's worthy of it.
Recuérdate, hermanos, de dónde nos sacó y por gracia. Remember where He rescued us from, and it was by His grace. Considera todas estas palabras, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque hemos visto la realidad